ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Buenas tardes, amigos de Pregón Deportivo Live en este nuevo formato de podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo. No hay casualidades para mí y felizmente lo encontré en la calle y tuve la oportunidad de invitarlo para que esté acá. Él ha separado su agenda para nosotros, que es tan llena. Es más, pronto se va del país. Y lo tenemos aquí para hablar de deportes, de fútbol sobre todo. El profesor Daniel Mozo Cañete. Él es cubano-boliviano ya y nos va a contar muchas cosas. Gracias por estar aquí, Daniel. Gracias, Miki. En realidad el privilegio es mío. Por eso estoy acá, porque aprecio mucho tu trabajo. Tuve la oportunidad de compartir escenarios precisamente de trabajo cuando estuvimos en Codesur para los Juegos Sudamericanos 2018, y más allá de eso, bueno, te conozco antes que eso también, y sé de tu calidez humana y también sobre todo de tu profesionalidad, así que siempre es un gusto poder compartir contigo en algo que nos gusta a ambos. Nos apasiona. ¿Cuántos años en Bolivia? ¿Cómo llegas a Bolivia? Ya tengo 27 años en Bolivia. Llegué en 1999, enero del 99, a partir de un acuerdo que en ese momento existían entre los gobiernos de Cuba y de Bolivia para una colaboración en el ámbito del deporte. Llegamos a un total de 18 asesores. A mí me tocó casualmente en ese momento el departamento o la dirección departamental de deportes de Cochabamba. Tuvimos seis asesores acá. Cumplí mi tiempo del año que teníamos de contrato, y bueno, posteriormente ya vine por un camino propiamente ya privado. Más específico, sí, privado. ¿Y qué fue lo que más te cautivó, porque te seduce Cochabamba? Bueno, Cochabamba es una ciudad maravillosa. Sin hablar de Giovanna. Claro. Si no la mencionamos, en realidad la seducción estuvo ahí, ¿no? Por eso llegué a Cochabamba. Porque, bueno, en ese año que estuve trabajando como colaborador, pues nos conocimos e iniciamos una relación que dura hasta el día de hoy, y que, bueno, tenemos dos hermosas hijas, Claudia y... O sea, ¿cuántos años casada? Giovanna Magne es tu actual esposa. Es mi actual esposa, Giovanca Magne. Tenemos 22 años de casado. Wow. Y tenemos 2 hijas, Claudia e Indira. ¿Qué tal casarse con una cochabambina? No te voy a contar lo que tú sabes mejor que yo. ¡Qué lindo! 20 y tantos años, no es poca cosa, querido amigo. Sí. ¿Y tus hijitas nacieron dónde? En Cochabamba. Oh, cochabambinas también. También. Qué lindo. Orgullosamente cochabambina. Eso. Cuando vienes al Servicio Departamental de Deportes inicialmente, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que asesorabas? ¿En función a qué? Bueno, en ese tiempo recuerdo muy bien, y aprovecho para enviarle los saludos al señor Gastón Taborga. Él era el director departamental de deportes, y en ese momento la dirección, dependiente de lo que en aquel momento también era la prefectura, montó un proyecto de desarrollo deportivo departamental, particularmente orientado hacia el desarrollo del deporte de manera multilateral en lo que eran las provincias, o lo que son las provincias de Cochabamba. Y particularmente, bueno, esa fue la responsabilidad que me tocó a mí desempeñar
los otros 5 asesores, de los que estaba uno muy popular acá en Cochabamba, el profesor Danilo Charchaval, que compartí también con él. Él estaba encargado del baloncesto, Ramón Tirado de la gimnasia, Antonio Álvarez, el entrenador de Fadrique Iglesias, en el atletismo. Creo que de vóley más llegó. De vóley estaba el profesor Marco Tejeda, que en paz descanse ya no está con nosotros. Y en natación, otro profesor que también hizo muy buen trabajo, el profesor Héctor Candentey, que trabajó con varios clubes de acá de Cochabamba, que destacaba muchísimo en la natación, ¿no? ¿Hacías evaluaciones? ¿Este programa de desarrollo era que trajeron desde Cuba o se creó acá en Bolivia? Bueno, en realidad extrapolar realidades o proyectos que no son o que no se adaptan a una realidad específica es un poco complicado, así que en ese momento lo que se hizo fue la primera parte, los primeros meses de nuestra estadía aquí, fue hacer un levantamiento, un diagnóstico de la realidad deportiva del departamento, y a partir de ese diagnóstico, los resultados que arrojaron, pues se levantó el proyecto de desarrollo deportivo. Por lo tanto, era un proyecto personalizado, ¿no? O sea que sí has hecho un levantamiento de datos. Sí. Si ahora te pediría que en este momento hagas un levantamiento de datos, no soy pitonizo, pero estoy seguro que no habría cambiado mucho. Y bueno, esperemos que no sea así. Y son 20 y pico años y no ha cambiado mucho. Esperemos que no sea así, pero sin embargo, si nos basamos en los aspectos por ahí cuantitativos, y ustedes como periodistas mismos también lo han mencionado muchas veces, Cochabamba a nivel de resultados deportivos, a nivel de país, entiendo que ha cedido mucho terreno a nivel global. A nivel global, siempre, cuando yo llegué acá, siempre se escuchó que Cochabamba era un semillero de deporte. No digo que no lo sea, hay muchas figuras que siguen manteniendo esa condición, pero creo que ha cedido terreno en los últimos años de manera multilateral. No me estoy refiriendo en específico a una modalidad, disciplina, claro. Pero creo que hay, o sea, Cochabamba tiene unas condiciones que favorecen el mucho. resto ha crecido. También puede ser. Pero yo creo, y aquí un poquito recordando lo que vivimos allá por el año 2016, cuando trabajamos aquí en Codesur. Yo creo que 2018. Sí, 2018 fueron los Juegos, pero el proyecto empezó más antes. Claro. Y yo creo que con la infraestructura que quedó, que es el gran legado de esos Juegos, creo que ya hoy, 8 años después, el deporte cochabambino tendría que estar en un mejor sitial de lo que está. O sea, porque siempre hay la posibilidad de seguir mejorando, ¿no? Pero creo, y una de las condiciones básicas para el desarrollo del deporte siempre es la infraestructura. Y tener instalaciones como la Tamborada, tener instalaciones como la que quedó en el Chapare, natación, para el centro de alto rendimiento, la natación, las pistas, las canchas de hockey, etcétera, por citar algunos ejemplos. Creo que más el legado cultural de una competición tan importante, creo que debió y aún puede ser mejor aprovechado. Pero no ha sucedido eso. No ha sucedido eso. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico, en realidad, bueno, yo no puedo emitir un criterio siendo responsable, no puedo emitir un criterio certero porque llevo bastante tiempo alejado de la realidad deportiva, particularmente del departamento, porque prácticamente no radico acá. Pero creo que el diagnóstico se basa en hacer un buen levantamiento desde la dirección o del Servicio Departamental de Deporte de cuáles son las prioridades, un plan estratégico. Desconozco si existe o no, hay. Pero yo creo que ese es el camino. Hay varios factores. La política, que no sé si en Cuba, en cualquier otro país, algunos tienen políticas de desarrollo deportivo, de incentivo al deporte, que en Bolivia no existió. Hay un cierto grupo élite que recibe apoyo del gobierno a medias. Recientemente han estado incluso haciéndose gasificar los deportistas de élite para cobrar una miseria que el Estado les da en relación a lo que ellos nos representan. Posteriormente, políticas ambiciosas y mezquinas, porque casi siempre hemos estado gobernados por partidos políticos en el gobierno central, y los gobiernos departamentales en algunos casos han sido distintos.
Entonces no comparten, no se apoyan. Nadie quiere, que si no destaco yo, que no destaque nadie. Uh-huh. Y el gran perjudicado es el deportista. Tener los escenarios deportivos que se están cayendo literalmente. Se están cayendo por una mala construcción. Porque en la mayoría de los casos se han apresurado en terminarlos para que se hagan los Juegos Sudamericanos precisamente. Y bueno, la implementación, el equipamiento, que fue extraordinario en la mayoría, bueno, si no lo uso yo, que no lo use nadie, al depósito. Televisores, pizarras, plataformas, colchonetas y todo. Eso le ha hecho tanto daño a nuestro deporte. Por eso es que no hemos crecido. ¿De qué sirve tener elefantes blancos si no hay un programa, no hay un objetivo claro? O sea, sin duda alguna, tienes toda la razón. La infraestructura es una base muy importante, pero si la infraestructura no está solventada de una buena planificación, sobre todo a largo plazo, porque de eso sí también hay veces, por lo menos el ciudadano de a pie, que muchas veces termina siendo muy, muy exigente, siempre debe entender que el proceso de preparación deportiva, que los procesos de gestión deportiva son procesos que no se caracterizan por la inmediatez y verdaderamente quieres que sean procesos eficientes, procesos eficaces. Y de eso se trata, de hacer una muy buena planificación. Por eso me refiero a ese plan estratégico o marco estratégico que es fundamental. Yo tuve la posibilidad, justo cuando llegué a Bolivia, apareció la posibilidad, valga la redundancia, de ir a la Argentina, y justo hace unos años habían terminado los Juegos Panamericanos, los Juegos Panamericanos Mar del Plata de 1995, que de una infraestructura también soberbia en aquel momento, y justo nos llamaron para que pudiéramos asesorar en lo que era la implementación del proyecto del CAR de Mar del Plata, haciendo una transferencia de lo que es el CENAR de Buenos Aires, que hoy todavía sí, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Argentina. Y Mar del Plata quiso aprovechar esa experiencia y el legado de la infraestructura de sus juegos para crear ese proyecto. Y hicimos algo muy, muy, muy interesante con otros especialistas más, argentinos, coterráneos míos también, que llevaban tiempo allí trabajando. Y creo que ese es el modelo a seguir, ese es el gran legado de los Juegos, ya sea a nivel bolivariano, centroamericano, Juegos Olímpicos. El legado de Barcelona 92 todavía hoy es una referencia obligada en lo que dejó en la transformación no solamente del deporte, sino de la ciudad, de la comunidad de Cataluña y específicamente en Barcelona. Ese legado de los Juegos. ¿Tú crees, Daniel, que en Bolivia todavía se puede? Indiscutiblemente hay mucho talento, tanto a nivel de deportistas como de profesionales debidamente capacitados. Lo que pasa es que tienen que ocupar los espacios que les permitan hacer. Hay que dejar a un lado los protagonismos personales, hay que dejar a un lado las diferencias políticas, por llamarlo de alguna manera, porque yo soy de los que dice que el deporte es su propio protagonista. Y los que están comprometidos con hacer deporte, los que tienen una formación de alto nivel en el deporte, son los que tienen que estar al frente para dirigirlo. Yo siempre pongo el ejemplo, hay veces cuando doy un curso que la gente hablan, hay veces un padre de familia critica lo que hace un entrenador, y yo les pregunto, ¿quién discute el diagnóstico de un médico? Nadie. ¿Por qué? Porque usted cuando entra a un consultorio médico, lo primero que hace es mirar las paredes, y mientras más galardones tenga ese médico, más confiado usted está. Entonces, ¿por qué no confiar en alguien que también se formó en una especialidad determinada y que tiene la capacidad para conducir adecuadamente la formación de tu hijo? Es que tal vez aquí no hay formados. No hay profesionales que han llegado a tener ese tipo de galardones en su escritorio o en algún lugar que estén llenos de títulos de preparación. Si hay... Yo creo que sí, Miki, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que darle el espacio.
Se han formado mucha gente aquí y se han formado gente de aquí fuera. Lo que pasa es que no encuentran los espacios y terminan recalando en otras funciones, terminan aplicando lo aprendido en otros lugares cuando podrían hacerlo en su lugar de origen para beneficio de su lugar de origen, que hay mucha gente que lo quiere hacer. Yo creo que sí, yo creo que tiene que haber una apertura de las instancias que toman decisiones para que esto suceda. También recabar información, conocer a esta gente, porque también es una obligación de ellos ponerse en el radar. Pero seguro. Y para eso estamos el periodismo, también para ponerlos en el radar y que todos los espacios sepan de quiénes estamos hablando y tratar de encontrarles y que el Estado les encuentre o los siga capacitando porque también la permanente capacitación es importante. Indiscutiblemente, pero mira, te voy a decir algo en ese sentido, desde una perspectiva muy personal. Tú sabes que hoy uno de los mecanismos que más se utiliza en el deporte, y particularmente el fútbol es insignia en eso, es el tema del scouting, ¿no? Claro. Hay gente que se ha especializado en darle seguimiento, en ojear y localizar a un jugador, así esté en el otro lado del mundo. Yo creo que eso también tiene que suceder con los buenos profesionales del país, que están aquí dentro algunos, que están otros afuera, y que como nadie le ha hecho el acercamiento, y eso es una responsabilidad, sin hablar de temas políticos que no me interesa en lo absoluto, es una responsabilidad gubernamental. Te pongo un ejemplo. Precisamente para el año 99-2000, cientos de jóvenes bolivianos se fueron a formar en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte. En Cuba. Exacto. Por citar un ejemplo, hay otros proyectos y no lo estoy destacando ni mucho menos, ¿eh? Pero sin embargo esos jóvenes, cuando regresaron con una muy buena formación, que puedo dar fe de ella porque he tenido la posibilidad de intercambiar con algunos, he hasta trabajado, cuando llegaron acá encontraron un sinfín de barreras para poder insertarse al mercado laboral. Y no puede ser que gente que fue enviada por el propio gobierno para que se formara, para poder trabajar y colaborar en la transformación progresiva del deporte, pues tenga que andar penando para encontrar un espacio laboral. Eso es insatisfactorio. Ojo, y no tiene ningún otro tipo de remarque. Simplemente un ejemplo en cuanto a la responsabilidad, en este caso de la parte gubernamental, de generar el espacio para aquellos que están debidamente formados y poder transformar la realidad deportiva que se tiene. Está clarito, hemos identificado, tú nos has ayudado a identificar el problema que seguramente pasa en muchos países de Sudamérica, pero Bolivia es lo que nos interesa sin duda ahora. Entonces sería bueno levantar una base de datos de esos profesionales que salen al exterior. Yo creo que al contrario de los deportistas, el profesional tiene más responsabilidad de hacerse conocer un poco más. Y puede ser. Y tiene más herramientas, ¿no es cierto? Porque el deportista, en el scouting hablamos de chicos de 15, 14, 13, 17 años, que uno va y los descubre, les hace seguimiento, etcétera, ¿no? En cambio, la formación del profesional ya está pues formado, ya tiene todas las herramientas, y hoy por redes sociales ya es imperdonable que no te conozcan. Lógico. Y que no sepas, ¿no? Y yo te pido algo, Daniel. Quiero que la gente te conozca. Vamos a hablar un poco, hemos tocado el tema de galardones, y yo quiero que la gente en Bolivia sepa con quién estamos tratando en este momento acá. Luego de la pausa, por favor, te pido que trates de anotarte para que no te olvides de nada, porque sé que es una lista larga de galardones. Luego de la pausa estamos con Daniel Mozo Cañete. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Propongo una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Cuando la crisis y adversidad desafían nuestro camino,
Colcapirua responde con lo que mejor sabe hacer: unidad y trabajo. En estos primeros 100 días de gestión, hemos optimizado cada recurso, intensificando esfuerzos para seguir avanzando. Porque detenernos no es una opción. Es tiempo de hacer más con menos. Y lo estamos logrando, porque ningún obstáculo superará jamás la fuerza de un pueblo unido. Ante las dificultades, Colcapirua no se detiene, se agiganta. 100 días, 100% Colca. Avanzamos contigo. Muy bien, amigos de Pregón Deportivo, continuamos en esta segunda parte junto a esta tertulia, esta charla con un amigo personal, alguien a quien aprecio muchísimo, Daniel Mozo Cañete, que nos cuente. Yo conozco su trayectoria, de verdad, pero quiero que la gente conozca y que escuche de propia boca, por favor, profesional, en qué área y en qué rubros vienes trabajando. Sí, no me gusta mucho. Pero te pido por favor que lo hagas, insisto. Puede sonar a veces hasta un poco desequilibrante, pero bueno, en realidad siempre fui un aficionado por la actividad deportiva y hice deporte en mi juventud. ¿Qué deporte has hecho? Hice atletismo, fui selección y corría los 400 metros planos, las postas. Pero bueno, el camino te lleva por otros lados, ¿no? Y en realidad me formé como profesor de educación física porque mi intención era estar vinculado por siempre al deporte. Así que estudié educación física inicialmente en Cuba, luego hice mi licenciatura en cultura física, que es denominativo que se utiliza allá, y más adelante inicié en España después de haber hecho una especialidad en preparación física, un posgrado en preparación física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hice mi doctorado en ciencias pedagógicas con especialidad en metodología del entrenamiento deportivo. Eso fue ya para el año 98, culminé mi doctorado con 30 años. En su momento fui el doctor más joven de Cuba, claro. En un lugar donde se hace demasiada ciencia, esa es la realidad. Así que eso fue algo muy importante. A raíz de eso, bueno, pues seguí con mi formación. Pude llegar a Bolivia y llegando a Bolivia tuve un gran espacio de realización profesional. Aprovecho el espacio valga la redundancia, para mandarle un saludo y hacerle partícipe de mi agradecimiento de siempre al profesor Winsor de Llano, que fue quien me inició en el fútbol allá en el año 99, cuando él dirigía Aurora, que estaba en la asociación, y me dio esa primera oportunidad que después se vio replicada también con la invitación y los saludos, y le agradezco también a los profesores Freddy Bolívar, que fue con quien debuté en primera división en Aurora, allá en el 2003, en la vuelta a la liga, después de más de 15 años. 14. Viviendo un clásico frente a Wisterman, que fue tremendo. Creo que lo ganó o empataron 2-2. Estábamos perdiendo 2-0 y terminamos empatando 2-2. 2-2. Con un estadio Félix Capriles rebosando. Muy bien. Ya ahí no estaba el profe Bolívar, estaba ya el profe Julio Zamora, con el que seguí trabajando por recomendación del profe Bolívar propiamente. Y luego vino lo de la selección con el profe Oscar. Selección boliviana. Oscar Villa, sí, con la selección boliviana, que bueno, ahí trabajamos. Inicialmente menores, U15, U17 y U20, ¿no? Un periodo muy lindo. ¿Siempre con Oscar? Bueno, Oscar estuvo una parte, luego, bueno, él se fue al proyecto de Bolívar, continuamos con Douglas Cuenca, estuvo también el profe Bolívar, hizo una transición por allí, Marco Antonio Echeverry, por citar algunos de los que ahora ya me recuerdo más recientes, ¿no? Pero fue una etapa de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y se hicieron cosas muy importantes en comparación con las condiciones que hoy se tienen para trabajar. Pero también de logros. Sí, se ganaron los Juegos Bolivarianos de Sucre en el 2009, igualando lo que sucedió en los Bolivarianos del 93. Son las dos mejores actuaciones que ha tenido Bolivia. En fútbol igual el 77. Y en el 77 fueron los Juegos Sur,
Juegos de la Cruz, Claro. Cruz del Sur. Cruz del Sur, y nosotros en el año 2010 con la dirección del profe Douglas Cuenca en Colombia ganamos la medalla de bronce, igual a esa mejor actuación de Bolivia en esos Juegos. Y posteriormente ese mismo año, también bajo la dirección de Douglas, se ganaron los Juegos Olímpicos de la Juventud Sub-15. 2010. Medalla de oro. Medalla de oro. Que es la única medalla de oro, ya sea, aunque Olímpica. sea juvenil, es la única medalla de oro olímpica que tiene Bolivia. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Así que... ¿Te acuerdas de algunos nombres? Sí, ahí estaba... Creo que estaban los hermanos Galindo. No los hermanos, estaba Pedro Galindo nada Pedro más. Galindo. Estaba, Era el arquero. Sí, era el arquero. Estaba Paul Arano, que jugó con Claro. Blooming, un zurdo muy bueno. Así de los más destacados, bueno, estuvo Noel Mejido, estuvo Yamil Bejarano, casi toda esa camada de jugadores pasaron después. Que tenían la edad de Tenían la edad de 15 años. 15 años. Y pasaron muchos, estuvieron en equipos muy importantes en divisiones inferiores y luego terminaron jugando en profesional, Claro. y algunos de ellos hasta en selección ¿Luego nacional. estuviste en selección mayor? No, selección mayor no, llegamos solamente hasta la sub-23, que jugamos 2 partidos amistosos con Arabia Saudita en Campinas, en Brasil. Ahí estaba Douglas Cuenca y David de la Torre, pero no tuvimos nunca la opción de estar con la selección absoluta. Fantástico. Hoy por hoy, ¿dónde trabajas? Mira, antes de decirte dónde trabajo, porque ese es el nexo por el que me lleva a trabajar en Puerto Rico, te adelanto. Gracias a esa experiencia acumulada que tuvimos con lo que acabamos de describir, en 2015 tuve un salto en mi carrera que es lo más importante, o una de las cosas más importantes para mí, que es haber sido seleccionado como instructor FIFA en el área de acondicionamiento físico. Un contrato que duró desde 2015 hasta 2020 que FIFA quitó eso. 5 años. 5 años. ¿Cuál es el denominativo? Instructor FIFA en Instructor el área de FIFA. acondicionamiento físico. O sea que para todo el mundo. Para todo el mundo. Tuve la posibilidad, es un gran privilegio para mí, y vuelvo y repito, agradezco porque eso fue la plataforma que me dio. Ahorita hablaba de plataforma, de mostrarse. Esa fue la plataforma que me dio Bolivia. Y bueno, me seleccionaron y tuve la posibilidad de impartir 6 cursos FIFA en Guinea Ecuatorial, en Honduras, en Costa Rica, en Puerto Rico. ¿Y de qué tema? FIFA tenía un programa de capacitación por áreas. Ellos tenían tú lo un programa desarrollabas. estructurado y uno lo desarrollaba en función de las condiciones que ellos te daban y, por supuesto, atemperado también a la necesidad de cada país. Uno era nominado generalmente con 3 meses de anticipación, te ponías en contacto con la federación a la cual ibas a asistir y, bueno, recababas la información necesaria para poder ajustar los temas en Aprendizaje, cuestión. pero terrible. Un aprendizaje tremendo. En ese camino tuve la posibilidad de intercambiar experiencias con técnicos tan importantes como Reinaldo Rueda, como Pinto, por citar 2 de los, Claro. de los más renombrados técnicos mundialistas con sus Sí, preparadores físicos, etcétera. Extraordinario. Extraordinario. Y entonces ahí viene la oportunidad de irte directamente a Puerto Rico y no Bolivia. A ver, O la federación te habló. En ese eh, momento, 7 años, ¿estaba Salinas o Chávez? estaba Salinas. En 2016 me toca a mí dar un curso FIFA justo estábamos en Codesur. Yo pedí permiso en ese momento porque yo había hablado previamente cuando el ministro Tito Montaño, que también aprovecho para saludarlo, también tuve la oportunidad de trabajar con él en algún momento en el fútbol. Yo había acordado con él cuando él me invita a la gerencia técnica de Codesur que yo tenía un contrato con FIFA y que, bueno, si me nominaban, pues tenía que ir. Y bueno, justo en 2016 me tocó ir a Puerto Rico y las casualidades de la vida.
la persona que en ese momento estaba como coordinador del curso de la parte de la parte nacional es hoy el presidente de la federación. Iniciamos una conversación allí cada día de la semana que estuvimos trabajando. Como ya yo tenía la experiencia de la dirección de desarrollo técnico y demás, bueno, pues un poco le explicaba cómo funcionaba el fenómeno FIFA, etcétera, etcétera. Y al cabo de los 2 años me llamó y me dijo, me estoy postulando para ser presidente, Iván Rivera Gutiérrez. Y si logro ganar las elecciones, me gustaría que me acompañaras en el proyecto, si lo ves viable. Dígale, sí, pues los retos me interesan, me seducen. Una persona muy joven, un dato muy icónico, se hizo presidente de una federación con 29 años. El presidente más joven en la historia del fútbol. Yo creo que sí. 29 años, no, indiscutiblemente. El anterior presidente más joven tenía 29.8, presidente de la Federación de Rumanía. Así que él lo rebasó. Del mundo, mejor. 29 años y ha desarrollado un proyecto impresionante. Hoy es el vicepresidente de CFU, que es la Unión de Fútbol del Caribe. Está sentado en la Comisión de Desarrollo de CONCACAF y es miembro de la Comisión Permanente de Competiciones de Fútbol Juvenil de FIFA, recientemente creada. O sea, que ha desarrollado una trayectoria espectacular. Pareciera que el fútbol de Centroamérica no... Bueno, sí, tenemos recientemente en el Mundial, Curazao, algunas otras selecciones también, que han estado y han mostrado condiciones, pero pareciera que todavía no termina de consolidarse y golpear, o es una falta de información de mi parte. Yo creo que hay veces es una me quedo con lo tradicional, ¿no? Argentina, es una pérdida de visión, esa visión 360 que hace tanta falta hoy, ¿entiendes? Conversábamos previamente a esto justo de eso, entró Curazao, entró Haití, al Mundial. Se quedaron en repechaje Surinam, justamente lo eliminó Bolivia con un partidazo, y se quedó Jamaica. Bien. Hay 4 posibles. Ahí hay 4 posibles. Entró Panamá. Aparte de los tradicionales de México, Estados Unidos, Canadá, que hizo un desempeño tremendo. Ojo con Estados Unidos y con la presencia de Pochettino. Ese equipo tiene mucho para dar. Sí, señor. Ojo. Y luego los tradicionales, Costa Salvador, Rica, Nicaragua, Honduras, que todos estamos mencionando países que han sido en su momento países mundialistas. Sí, señor. Trinidad y Tobago, que también fue mundialista. Cuba no arranca en el fútbol. Es un criterio quizás un poquito, ¿cómo decirte?, temerario. Pero si te fijas, este año o en los 2 últimos años, Cuba ha clasificado a 2 mundiales sub-20 y a mundial de futsal por 8ª vez, en el caso de futsal, por 8ª vez consecutiva. ¿Ok? Siendo un país que no tiene una tradición propiamente futbolera. Pero aquí viene lo que también está sucediendo con los demás países del Caribe y que hay que prestarle mucha atención. El Caribe, y aquí sí con la excepción de Cuba, generalmente tiene una ascendencia europea. Hay muchos países que aún siguen siendo colonias, ¿entiendes? Son colonias francesas, colonias holandesas, colonias británicas. Me sorprendió, y por favor cuéntanos muchísimo, ¿cuántos miembros tiene la CONCACAF? Yo me imaginaba 10, exagerando, porque está Salvador, está Cuba, o mejor dicho, Guatemala, Haití, etcétera, los tradicionales. ¿Cuántos son? Mira, si mal no recuerdo, la CONCACAF es la 3ª confederación más numerosa de las 6 confederaciones que tiene FIFA. Tiene 41 países. 41. La CONCACAF tiene 41 países. Y a su vez, dentro de su estructura, tiene la denominada UNCAF, que es la Unión de Fútbol de Centroamérica, que ahí están los países que tradicionalmente han mencionado, y tiene la Unión de Fútbol del Caribe, CFU, que son 31
países. Y esos 31 compiten contra México, contra Panamá. Exactamente, de acuerdo al sorteo. La CONCACAF tiene instaurado, al igual que la UEFA, que comienza ahora en septiembre, la denominada Liga de Naciones en la rama masculina. Liga de Naciones que recientemente Conmebol ha implementado. Sí, Conmebol ha implementado en la femenina ahora para la clasificación al Mundial. Bueno, CONCACAF la tiene implementada en los varones hace mucho tiempo y esa competición te permite clasificar. Hay tres niveles en la Liga de Naciones, la Liga A, Liga B y Liga C. Los que están en la Liga A o clasifican a la Liga A tienen la posibilidad de jugar el torneo más fuerte de la Confederación, que es la Copa de Oro. Este año se va a jugar en su sede fija, que es en Estados Unidos. Similar a la Copa América. Copa América. Okay. Exactamente. Y bueno, todos los países que están en la A o los que ganan la Liga B ascienden a la A y automáticamente clasifican a la Copa de Oro. Es un torneo extremadamente competitivo. Porque al margen de los trabajos de desarrollo que se vienen haciendo desde las diferentes federaciones, hay un fenómeno que tiene que ver con la globalización, que es la migración y en este caso en el Caribe la dependencia de diferentes islas que fueron colonias o siguen siendo colonias de Inglaterra, Francia, Holanda, por decir algunos nombres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al tener la ciudadanía tienen el derecho deportivo para poder participar. Surinam, ¿no? Pasó con Surinam. No, Surinam es el ejemplo menor. Si te fijas, Curazao, en el último mundial, de los 26 integrantes de su delegación, 24 eran provenientes de Holanda, que juegan en segunda, tercera división, pero que una liga de segunda, tercera división en Holanda es muy superior, por supuesto, a muchas ligas de primer nivel de muchos países. Sí, absolutamente. Y Puerto Rico, donde tú trabajas, ¿en qué sitial se encuentra? En categorías menores y en la mayor, porque la verdad, perdona mi ignorancia, pero de Puerto Rico no se ha escuchado mucho, ¿no? De Puerto Rico, tan linda, se habla de la música, que es tradicional y hermosa, pero de fútbol muy poco. Sí, en realidad, bueno, primero tenemos que establecer, y creo que la gente lo sabe, Puerto Rico se denomina precisamente Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Por qué Estado Libre Asociado? Porque Puerto Rico forma parte del territorio de los Estados Unidos de América. ¿Okay? A partir de ahí tiene una influencia deportiva también muy notoria de la cultura deportiva norteamericana. Es muy común que tú le preguntes a cualquier ciudadano en Puerto Rico cómo va la NBA, cómo va la MLS, pero la MLS no, la NBA, la liga de béisbol, la NFL, el tema de Supertazón, son fenómenos deportivos culturales. Ellos se sienten norteamericanos, totalmente. No todos, no voy a entrar en ese tema, pero hay mucha ascendencia y cuando ves en los programas deportivos de televisión ves mucho deporte de Estados Unidos. Y eso sin lugar a dudas incide en la formación de una cultura deportiva en los más jóvenes, ¿no? Pero el fútbol en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. También a favor de esa influencia cultural, el fútbol femenino es muy fuerte, ¿ok? Pero Puerto Rico, y te hablo de los últimos 7, 8 años que llevo yo trabajando allá, y los otros días un poco a tono de broma y de un ambiente sano, bromeamos con el presidente porque estábamos en la sala de reuniones y habían varios trofeos en la vitrina y le decía, ¿te acuerdas? Cuando llegamos acá eso estaba más pelado que no había nada. Y bueno, nos hemos quedado en la masculina 2 veces para entrar al Mundial. La femenina clasificó históricamente, nos vamos al Mundial de Marruecos en unos meses. Se ganó el torneo UNCAF, se ganó el torneo del Caribe, los varones en la mayor ganaron el torneo FIFA Series, han estado muy cercanos. Nos eliminó Surinam precisamente con un gol en el minuto 78 de seguir avanzando en la eliminatoria al Mundial. Podríamos haber jugado contra Puerto Rico. De hecho, habían posibilidades de jugar con la isla del amistosos. Exacto. Han existido acercamientos. Pero el mayor crecimiento del fútbol de Puerto Rico justamente está en el fútbol femenino. Terminamos octavo en la Copa de Oro.
perdiendo 1-0 con Brasil sobre la hora, ganando la Panamá, equipo mundialista, perdiendo 2-0 con Colombia, con Caicedo, con todo el mundo allí, ¿me entiendes? Muy interesante, eliminando a Haití, cada país que fue mundialista. Debemos recordar que el último mundial femenino en Australia, Nueva Zelanda, en 2023, con CACAF, tuvo una representación de 6 países. Tenía 4 plazas y 2 en repechaje. Y justamente esas 2 de repechaje, con CACAF se las ganó a Conmebol. Porque Haití y Panamá terminaron eliminando a Chile y a Paraguay. Entonces tuvo una representación de 6 países. Lo que te dice que el fútbol femenino, a nivel de CONCACAF, sin contar los más grandes, Estados Unidos, que es campeón mundial, México, que es una obligada referencia, etcétera, y que son con los que competimos tradicionalmente, hay un nivel muy alto. O sea, que el fútbol del Caribe tiene, y el fútbol de Centro y Norteamérica tiene mucho para dar todavía. Este último mundial fue muestra de eso en los varones, y va a seguir así, la tendencia va a seguir así. Tengo una pausa más. Luego te pido, por favor, luego de haber hecho una evaluación hermosa y contarnos cuál ha sido el progreso que ha sido bastante rápido de Puerto Rico en 7 años. Uh-huh. Han llenado la estantería de trofeos. ¿Qué podemos hacer para que en Bolivia se haga algo similar? Vamos a tratar de desarrollar para que sea propositivo, por supuesto. Luego de la pausa, Daniel, así es que amigos, no se muevan, por supuesto, de sus pantallas. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos. Cuando la crisis y adversidad desafían nuestro camino, Colcapirua responde con lo que mejor sabe hacer: unidad y trabajo. En estos primeros 100 días de gestión, hemos optimizado cada recurso, intensificando esfuerzos para seguir avanzando. Porque detenernos no es una opción. Es tiempo de hacer más con menos. Y lo estamos logrando, porque ningún obstáculo superará jamás la fuerza de un pueblo unido. Ante las dificultades, Colcapirua no se detiene, se agiganta. 100 días, 100% Colca. Avanzamos contigo. Muy bien, amigos de Pregón Deportivo, estamos ya en la parte final, en esta tertulia, en esta charla con el profesor Daniel Mozo Cañete, cubano-boliviano, un hombre ligado al deporte toda su vida, una eminencia en lo que se refiere al desarrollo deportivo, y lo tenemos en Cochabamba, lo hemos tenido acá, por lindas casualidades de la vida. Hemos trabajado juntos en Codesur, recuerdo muy bien, él ha estado en selecciones bolivianas, en clubes de Aurora, ¿Wilstermann? No. Aurora sí. ¿El único de fútbol? Bueno, después tuve alguna colaboración con algunos equipos como Real Mamoré, etcétera. Oh, ya. Bueno, aquí está, lindo, ligado al deporte. Entonces ahora... Sport Boys. Estimado Daniel, luego de haber hecho un diagnóstico durante casi una hora de charla hermosa de lo bien que le ha ido a Puerto Rico en estos 7 años, cuando tú estabas acá en Bolivia también ha habido frutos. Nos falta sostener esos frutos, nos falta tener un trabajo consecutivo, desarrollado, o con objetivos claros, con profesionales idóneos. ¿Qué le falta a nuestro país para consolidar la formación de futbolistas? Mira, yo te voy a contestar desde mi perspectiva, ¿no? Yo soy una persona muy apegado a lo académico y sobre todo a la ciencia. Yo creo que lo que tiene evidencia científica prácticamente es indiscutible, y el deporte no está separado de ello.
Yo voy a ser recurrente en la respuesta. Yo creo que lo que hace falta es un muy buen plan estratégico. No sé si realmente lo exista, y no hablo de un deporte en sentido general. No hablo en específico, perdón. Sí, hablo a nivel general, un buen plan de desarrollo deportivo a mediano y largo plazo, sin pensar en la inmediatez. Hay veces cuando no se consigue una clasificación, la gente piensa que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo, cuando realmente no es así. Yo digo que hay veces hay campeonatos que no se pueden ganar, pero sin embargo se convierten en la plataforma ideal para ganar lo siguiente, ¿entiendes? Y si bien el deporte se basa mucho en resultados, también hay que pensar en lo cualitativo, en el cómo llegamos. Todos queremos ganar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Entiendes? Y en una estrategia donde tú establezcas pilares claros, con sus objetivos, con su correspondiente plan de acción y con sus correspondientes KPI o indicadores de verificación, se podrá dar los pasos necesarios para que a lo mejor en 4, 5, 8, 10 años se pueda lograr lo que se quiere a nivel global. Porque pensar, a ver, el desarrollo deportivo no se puede medir única y exclusivamente a partir del desarrollo, valga la redundancia, que tengas en un deporte o modalidad específica. El verdadero desarrollo deportivo está en el desarrollo integral, que varios deportes tengan un nivel alto a nivel competitivo y que se conviertan en una referencia, que hay las condiciones en Bolivia por la diversidad desde el punto de vista de lo que es la población, pero también por la diversidad geográfica. Cochabamba particularmente tendría que ser una insignia en el tema de formación, aprovechando una altitud que científicamente está demostrada que es una de las mejores altitudes para generar procesos de adaptación funcional y mejorar el rendimiento de los jugadores. Tendría que haber un centro, tendría que utilizarse ese centro de la Tamborada, de Villa Tunari, para poder generar a través de un proyecto una camada de deportistas en varias disciplinas que puedan llevar a la región y particularmente al país a un nivel de desarrollo óptimo. Fantástico. De verdad has hecho una radiografía y además una sugerencia útil. Soy de acá. Claro, eres de la casa. ¿Y comes bien? Muy bien. Sé que te gusta comer acá, sí. ¿Cuál es tu plato favorito? El plato distintivo de Cochabamba, el pique macho. ¿Ah, sí? Qué lindo. ¿Trancapecho? No mucho. También, yo como todo. ¿Ah, sí? No tengo problema. Qué lindo. No tengo problema. Qué lindo. Bueno, de verdad que ha sido muy grato tenerte, estimado Daniel. Realmente la finalidad de esta entrevista, primero charlar contigo, siempre es grato hablar de deporte contigo, es ilustrativo, uno crece, pero tenemos profesionales, hay bolivianos y te considero uno que pueden desarrollar en nuestro país, necesitamos políticas gubernamentales sobre todo, sí, para el desarrollo deportivo. Sí, indiscutiblemente, Miki. Hay mucha gente preparada y hay mucha gente comprometida y con el deseo, esperando la oportunidad. Simplemente hay que dársela. Hay que dársela. Yo confío mucho pero no es gratis, en la potencialidad que tiene Bolivia. No, pero fíjate que hay mucha gente que si lo llaman pondrían en un segundo plano el dinero, y que esto no es algo, digamos, romántico ni sentimentalista. Hay mucha gente que hace las cosas porque le gusta, porque está comprometida, porque quiere devolver alguna parte de lo que a él o a ella le dieron en su momento, el compromiso con su país, con su tierra. Hay que reconocer el trabajo del profesional. Indiscutiblemente, no digo que no. Todos necesitamos vivir y todos necesitamos de una remuneración. Pero vuelvo y te repito, hay gente que no te van a poner lo económico como primero, sino que haya las condiciones para trabajar, que haya un proyecto serio. Yo sé de mucha gente aquí, hay muchos profesionales, cochabambinos, en Santa Cruz, en todo el país hay. Lo que hay es que encontrarlo, lo que hay que dejar los egoísmos y los protagonismos personales transitorios para que se le abran las puertas a aquellos que quieren
trabajar y que tienen la capacidad para hacerlo. De eso se trata. Yo creo que es tan sencillo como eso, un acto de desprendimiento, de humildad, que termina siendo muy importante, ¿no? Daniel, me tengo que despedir. El tiempo en televisión es así de rápido, en redes sociales lo propio, en el podcast igual. Así es que tenemos que avanzar. Quiero agradecerte una vez más, desear que Dios te bendiga muchísimo. Yo no sé si eres creedor de Dios. Sin duda. En la familia también, a Joanca, a quien he compartido colegio, hemos estado ahí, es mi compañera de curso, tu esposa, a tus hijas. Desearles enormemente que Dios los bendiga muchísimo, que te traiga más veces a Cochabamba, y que podamos, ojalá que tú puedas volver a trabajar a nuestro país. Yo creo que gente como tú le va a ayudar al desarrollo deportivo de este hermoso país. Sin duda, Miki, muchas gracias. Hago recíproco todos tus buenos deseos y te voy a decir algo de manera muy, muy coloquial, y que es muestra de mi agradecimiento a Bolivia, mi segunda patria. Hoy estoy allá, pero voy a terminar aquí. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Amigos, esa fue la tertulia, la charla con Daniel Mozo Cañete. Así es que continúe con nosotros y más adelante estaremos con muchas más sorpresas. Buenas tardes. Una ciudad mejora cuando todos participan. Ingresa desde el código QR. Ubica el lugar. Cuéntanos el problema. Proponga una solución. En pocos pasos, tu aporte será parte de la planificación del municipio. Cada aporte suma, cada idea cuenta. Porque ordenar el futuro de Sacaba es una tarea de todos.